mirando, cosas que tiene la vida, qué cosas de llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar. Creo que hay dos cosas en la vida de Jorge Mario Bergoglio que han moldeado su espiritualidad. Primero, sus orígenes. Él es el hijo de inmigrantes italianos de la pequeña clase media de Buenos Aires que han abandonado todo con la esperanza de un futuro mejor. Siempre ha tenido esta profunda identificación con la gente del pueblo. Él nunca quiso perder esto, incluso cuando se convirtió en un jesuita muy importante. Tenía la obsesión de permanecer entre la gente del pueblo, porque Cristo está en el pueblo, en los pobres. Es Mateo 25, son las bienaventuranzas. Gestos, silencios, imágenes. Tocar y dejarse tocar. Tantos signos de que Dios está cerca, presente en el corazón de la existencia. Este lenguaje, cargado de símbolos que salpica todo el Evangelio, es aquel por medio del cual el pueblo argentino expresa su fe. Es también el del Papa Francisco. Cómo el camino de Jorge Bergoglio moldeó a este hombre que se convirtió en Francisco, el primer papa proveniente de América Latina, el primer papa jesuita también. ¿Cómo es que este líder espiritual reforma la Iglesia por su forma de ser? En el corazón de la espiritualidad de Francisco se encuentra la encarnación. Dios cercano, presente concretamente, aquí y ahora, no una abstracción. De ahí su insistencia constante en lo que él llama la cercanía y las cosas concretas. La iglesia debe ser una iglesia que se hace cercana, una iglesia misericordiosa, cálida y acogedora, una iglesia que comunica quién es Dios. Por ejemplo, la iglesia institucional no debería hablar un idioma demasiado diferente de la forma en que la gente común piensa y habla, porque Cristo se encarnó en este pueblo, en este tiempo, con este lenguaje. Él habla también de la ternura, la revolución de la ternura, y que Dios tiene ternura con nosotros. En cambio, con metáforas, con gestos, a veces basta el gesto, ¿no? Él comunica lo que él quiere comunicar, que es, en el fondo, la misericordia. Los miembros de la comunidad Vida Cristiana, que fueron a descubrir el camino espiritual de Jorge Bergoglio, llegan al convento de monjas donde estuvo acompañado durante toda su juventud en la Escuela de la Misericordia. Aquí, para el joven Jorge, la misericordia tomó rostro. La hermana Dolores era su madre espiritual, fue la que lo preparó desde la comunión hasta el día de su ordenación sacerdotal, y él venía a verla con mucha regularidad, porque bueno, se querían mucho, así que, y él estuvo el día de su muerte también. Yo creo que él pudo palpar el trazo más fino de la misericordia en las hermanas. Creo que fue algo que él palpó y por eso también lo hizo muy suyo, es su lema, ¿no? Dios lo miró con misericordia y lo eligió. En la misericordia se encierra todo el amor de Dios, así que yo creo que él también lo hace vida con lo que dice y hace. La misericordia es el corazón palpitante del Evangelio. Ella es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. La misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta a través de la cual Él revela su amor como el de un padre o de una madre que se dejan conmover en lo más profundo de ellos mismos por su Hijo.
El segundo elemento, que es absolutamente imprescindible, es el discernimiento. Esto es lo que lo atrajo a los jesuitas y de lo cual él mismo es un maestro. El día del festival estudiantil en Argentina, el joven Bergoglio sale a festejar con sus amigos y decide hacer un desvío por la iglesia de su parroquia. Vivió una abrumadora experiencia de la misericordia de Dios en la Basílica de San José en Flores, donde creció. Algo lo atrajo al confesionario ese día. Fue desbordado por una experiencia que lo cambió radicalmente. Dirá que fue como una caída de un caballo. Y eso eventualmente fue lo que lo llevó a volverse sacerdote. Pero lo importante es que después de eso pudo hablar con el sacerdote que lo confesó. Durante todo un año se reunieron para hablar sobre esa experiencia, para discernir lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo al joven Jorge a través de esto. Durante la confesión pasó algo raro. No sé lo que era, pero cambió mi vida. Yo diría que me cogió por sorpresa. Fue la sorpresa, el estupor de un encuentro. Me di cuenta de que se me esperaba. Eso es la experiencia religiosa. Para Bergoglio, la completa experiencia religiosa, lo que él llama el encuentro fundante de nuestra fe, es el encuentro con el Dios de la misericordia. Y solo se puede experimentar al Dios de la misericordia en la vida concreta de los pobres, así como en la nuestra. Es una idea muy ignaciana. Encontrar a Dios en todas las cosas, en cada vida concreta. El Papa Francisco tiene la idea de que cada persona, sea cual sea, recibe en su vida la gracia de Dios. Él fue capaz de descubrirla al ser acompañado a lo largo de su juventud para releer su experiencia con Dios. Asimismo, el Papa pide hoy a la Iglesia que acompañe al pueblo para ayudarles a volver a leer su experiencia y para entender cómo Dios se da a sí mismo en la singularidad de cada una de las historias. Los miembros de la comunidad Vida Cristiana eligieron reunirse en el Colegio Máximo de San Miguel, en esta gran institución donde el padre Bergoglio vivió lo esencial de su vida jesuita. Esta era la habitación del padre Jorge Mario Bergoglio. Aquí está con su madre. Bergoglio siempre tuvo una gran devoción por San José, pero la imagen de San José que más veneraba era la de San José durmiendo, pues sus revelaciones le venían mientras dormía. Aquí también estaba joven, con el padre Fiorito, quien fue muy importante porque era un especialista en los ejercicios espirituales. Tuvo una influencia grande sobre Bergoglio. Es jesuita y por lo tanto ha recibido de los ejercicios espirituales de San Ignacio la práctica y el carisma del discernimiento espiritual. Y creo que eso le ayuda no solamente para su vida personal o para una dirección espiritual, una ayuda espiritual a las personas, sino también para el gobierno de la Iglesia. El Concilio Vaticano II nos dice que es deber de la Iglesia auscultar los signos de los tiempos y discernirlos a la luz del Evangelio. Es decir, que la Iglesia, desde el Papa, pero hasta cada cristiano, tenemos que buscar y encontrar qué quiere Dios para nosotros. En una sociedad en plena convulsión, el Papa Francisco invita a los cristianos a desarrollar una profunda capacidad de discernir. En los ejercicios espirituales
San Ignacio propone contemplar las etapas de la vida de Cristo y dejarlos resonar en lo más profundo del ser, para dejar que se vean afectados y transformarse internamente. El tema del corazón, en el sentido pascaliano, es muy importante para el discernimiento porque juega la afectividad profunda. La santidad consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él. La contemplación de estos misterios, como proponía San Ignacio de Loyola, nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes. Pide siempre al Espíritu lo que Jesús espera de ti, en cada momento de tu existencia. El Papa tiene una raíz muy profunda en esa experiencia del discernimiento. La primera condición para un discernimiento es la libertad interior. Así comienzan los ejercicios espirituales de San Ignacio. Él lo llama principio y fundamento. El principio y fundamento simplemente es reconocer que el único absoluto es Dios y que si reconocemos a Dios como absoluto, estamos libres de cualquier otro apego, de cualquier otra necesidad. Entonces somos libres de escoger lo que más conviene para dirigir a Dios. Puesto desde muy joven a la cabeza de los jesuitas de Argentina, en el Colegio Máximo, el padre Bergoglio escucha los signos de estos tiempos, donde discierne una urgencia absoluta. Argentina, en plena dictadura, se sumerge en una guerra sucia. Bajo el pretexto de salvar la civilización cristiana occidental, la Junta se ensaña con todos sus opositores: 30.000 desaparecidos, 15.000 fusilados, 1.5 millones de exiliados. Este es un periodo de alto riesgo para el joven provincial. Al igual que la Iglesia y que toda la sociedad, la provincia jesuita está dividida. Sin embargo, el padre Bergoglio muestra un gran discernimiento, a veces dialogando, a veces manteniendo un silencio prudente, pero siempre actuando con la máxima discreción, con el riesgo de ser malinterpretado en ambos bandos. Una cosa que sucedió en la década de los 70s y particularmente a principios de los 80s, cuando era rector aquí, era que el lugar estaba lleno de jóvenes jesuitas. En realidad, era un régimen muy austero, muy orante, muy basado en los ejercicios. Examen 2 veces al día. Este fue un tiempo de renovación en la Compañía de Jesús, cuando recuperaban el original y primitivo carisma ignaciano. Pero una cosa que podemos decir es que fue muy atractiva y convincente, y fue, se podría decir, también muy apropiado para el momento, teniendo en cuenta los peligros de la implicación social y política. Con los jesuitas, para luchar contra las ideologías, el padre Bergoglio enfatiza la experiencia religiosa. Al regresar al carisma de los orígenes de la Compañía de Jesús, propone, al igual que San Ignacio, 2 medios privilegiados del encuentro con Dios: los ejercicios espirituales y la cercanía con los pobres que de estos se desprende. Bergoglio quería que los jóvenes jesuitas encontraran a Dios en la vida de la gente común. Aquí, desde este colegio, enviaba a los jóvenes jesuitas hacia afuera, al pueblo. Cuando regresaban, quería ver el polvo en sus zapatos y revisaba las suelas para asegurarse de que estuvieran llenas de barro. Los quería allí, en la vida cotidiana y en contacto con el pueblo, para experimentar la relación con Dios a través de la relación pastoral con las personas.
En Roma se preguntaban, ¿qué hacen en Argentina que no hagamos nosotros? ¿Por qué tienen tantas vocaciones? Y ahí es donde comienza la controversia, porque logró esto aislando a los jesuitas de Argentina del resto de la Compañía de Jesús en América Latina. Él no quería verlos irse a la teología de la liberación, los análisis sociológicos marxistas, la opción por los pobres, sí, totalmente, pero en el lenguaje de su propia cultura e historia, sin emplear categorías abstractas importadas. Fue puesto a un lado y un nuevo modelo que generó controversia entre los jesuitas fue implementado. La turbulencia que esto creó llevó a las autoridades jesuitas de la época a apartar totalmente a Bergoglio, así que lo enviaron a la comunidad jesuita de Córdoba sin darle ningún papel. Él confesaba, pero sobre todo, estuvo al servicio de los jesuitas ancianos durante 2 años. Aquí fundamentalmente rezaba, pasaba muchas horas confesando en la iglesia y escribiendo. Fue un tiempo así de casi una vida monacal, digamos, ¿no? A la vez también de mucho servicio en la cocina, un hombre que apenas veía un espacio, cubría espacios allí en la enfermería, en la portería, un hombre en eso de una delicadeza muy grande, ¿no? Bergoglio podía, si un cura estaba enfermo, se podía quedar las noches enteras cuidando, si el cocinero se sentía mal, lo mandaba a su casa o le decía que se vaya y se quedaba él cocinando. Pero es un hombre que las decisiones y su modo de proceder brotan de la oración. El tiempo de Córdoba fue un tiempo de combate espiritual seguramente, y decir, no creo que sea un lugar donde él lo descubre, porque es un hombre en el fondo profundamente silencioso interiormente, ¿no? Fue un tiempo de exilio, de desierto, pero se dice que en las almas grandes los exilios se convierten en éxodos, ¿eh? Y Saint-Exupéry decía que los desiertos a las almas grandes, en vez de fulminarlas, las hace crecer. Hay momentos duros, tiempos de cruz. Pero nada puede destruir la alegría sobrenatural que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Si Dios ha querido entrar en la historia, la oración está tejida de recuerdos. No solo del recuerdo de la palabra revelada, sino también de la propia vida, de la vida de los demás, de lo que el Señor ha hecho en su iglesia. Es la memoria agradecida de la que también habla San Ignacio de Loyola, cuando nos pide que traigamos a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Mira tu historia cuando ores, y en ella encontrarás tanta misericordia. Lo que aprendió en Córdoba fue la paciencia, lo que se convertirá en una gran virtud para él. Santa paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es actuar dentro de los límites humanos, lo que después de todo es la historia de la encarnación. Desde exilio en Córdoba, será llamado a servir como obispo, luego como arzobispo de Buenos Aires, y no cesará entonces de enviar a la iglesia a las periferias. En 2007, durante el encuentro de los obispos de América Latina y del Caribe en Aparecida, adquiere un posicionamiento internacional.
Un momento crucial en la vida pública de Bergoglio fue la gran reunión de obispos latinoamericanos en Aparecida. Esta reunión produjo un documento crucial que es la base de este pontificado, la base de Evangelii Gaudium, y Bergoglio fue su autor principal. Había allí un equipo de teólogos argentinos que redactaron toda la sección del documento de Aparecida sobre las devociones populares y la religiosidad popular. Se puede decir que Aparecida engendró la visión de una conversión misionera y pastoral de la que la Iglesia tenía necesidad en todo el mundo. En el corazón de Aparecida y Evangelii Gaudium se encuentra la idea de una iglesia en salida. En San Miguel, parroquia fundada por el padre Bergoglio, quien fue su primer párroco en la década de los años 80, la misión se ha mantenido en el corazón de la vida de la parroquia. El Día de Misión tiene la finalidad de compartir fe y vida con las comunidades de aquí, con las familias de aquí, con familias que viven y trabajan, que luchan para salir adelante, con familias que en el medio de todo viven su fe, a veces lejos de la iglesia formal, pero con la iglesia viva en su corazón, con la fe viva de Jesús en su corazón. Entonces el día es un día para recibir lo que cada uno puede dar, como dice la contemplación, para alcanzar amor, que el amor significa dar de lo que uno tiene y puede. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: dadles vosotros de comer. Raúl, que tengan buena estadía y que Dios los bendiga grandemente. Amén. Muchas Bueno, ella es Lidia, el señor de ayer es Miguel, el marido. Son Marí Miguel. Este es un comedor donde vienen a comer los chicos. ¿Cuántos chicos más o menos? Y vienen entre 26, 30 más. Aquí, Miguel y Lidia no se contentan con catequizar, sino que dan todo lo que tienen, su espacio, su tiempo, sus talentos. Es su forma de encarnar el Evangelio en su vida cotidiana. Y 2 veces por semana abren de par en par su casita. Alimentan, cuidan y acompañan a los niños del barrio. Hola Lidia. Hola mi vida. No estén acá porque está la sartén, ¿sabes? Hola. Hola pequeñín. Ahora les voy a servir la leche, ¿eh? Todavía falta acá caminar. Es lo que hay por ahora y estamos contentos porque es mucho progreso, así que lo aprovechamos. Para nosotros esto es algo nuevo porque teníamos muy chiquito y no entrábamos. Bueno, acá le comento que es un lugar, hace 3 años que estamos trabajando. Il fait 3 ans qu'il travaille avec ça. Acá vivía mi mamá, que falleció hace 2 años. Y ella quiso que continuemos la obra acá, en el lugar donde ella vivía. Que la continúe son travail ici. Mira. Oh. No, vos también. No tenemos otro objetivo que el de estar juntos y acogernos unos a otros. Vamos para 2 horas desde que nos encontramos. Ellos no han calculado. El amor está aquí, todo el mundo está listo a entregar y pues bueno, basta con recibir y así encontramos la alegría.
Como se ha dejado convertir sin cesar, el Papa Francisco invita a la Iglesia a hacer lo mismo, a estar en reforma permanente, a acercarse a las personas y ser receptivo a la manera en que Dios se da a sí mismo en cada uno, en todas las cosas. Él desea una Iglesia a cielo abierto, que favorezca el encuentro con Dios y que va al encuentro de los otros. Así, centrada en Cristo y orientada hacia la misión, la Iglesia podrá testimoniar al mundo de su alegría. Del Evangelio según San Marcos. Al día siguiente, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su búsqueda. Al encontrarle le dicen: «Todos te buscan». Él les respondió: «Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso yo he salido». Señor, enséñanos a ponernos sin cesar a la escucha de tu Espíritu. Que Él nos envíe, que Él envíe a tu Iglesia al encuentro de todos nuestros hermanos y a dar testimonio de tu alegría.